arrancando. El tema que nos convoca hoy es las habilidades sociales para el siglo XXI. ¿Sí? Vamos a esperar unos minutitos ahí que los amigos se terminen de conectar. Un poquito de música de fondo para empezar este sábado, hoy 22 de septiembre de 2018, a las 10 de la mañana. Vamos a estar viendo qué son las habilidades sociales, para qué las necesitamos y cómo podemos hacer para adquirirlas. ¿Sí? Un tema muy interesante, muy de actualidad, ¿sí? Sobre todo en los ámbitos de educación tanto formal como no formal. Y sobre eso vamos a estar charlando justamente en unos minutos. Tengo como siempre mis notas, si miro al costadito es que tengo mis notas al costado para no olvidarme nada de lo que quiero compartir con ustedes o con vos que me estás viendo y escuchando. Bien, 2 minutitos pasados el momento de convocatoria. Vamos a estar arrancando. Vamos a poner un poquito menos de volumen. Bien. Bueno, habilidades sociales para el siglo XXI, este siglo que estamos transitando, ¿sí? Con un montón de cambios, con un montón de desafíos, con un montón de cuestiones para mejorar, y justamente como decimos siempre, ¿no? Siempre se puede estar mejor, y en búsqueda de nuestra mejor versión. Así que intentaremos abordar este aspecto, esta temática de las habilidades sociales para este ciclo, para este nuevo ciclo. Vamos a comenzar hablando sobre educación, sobre el sistema educativo formal o los sistemas, ¿sí? Formales de educación. Hay muchos que consideran que este sistema o estos sistemas de educación formal en realidad están formando analfabetos emocionales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente responden a necesidades, responden a habilidades que eran justamente necesarias el siglo anterior, inclusive los siglos anteriores, ¿sí? Pero con las mismas prácticas o con muy pocas variantes, la educación actual no está respondiendo a lo que hoy los seres humanos necesitamos, ¿sí? A este nuevo desafío, como decíamos al principio, a este nuevo reto, a estas nuevas necesidades. Y es así que, por ejemplo, el sistema educativo formal, ¿sí? Promueve que aprendamos a leer, que aprendamos a hablar correctamente, y que podamos escribir también sin errores en lo posible. Pero lo que no promueve es una comunicación efectiva, ¿sí? o promueve muy poco una comunicación efectiva. Los sistemas también formales, los tradicionales de educación, nos inculcan o nos desarrollan sobre la inteligencia lógico-matemática, ¿sí? Y bueno, y dejan de lado la inteligencia emocional, ¿sí? Y la parte emoción, ¿sí? La emocionalidad es el tema que va a estar atravesando esta pequeña charla presentación. El sistema o los sistemas de educación actual lo que hace es
desarrollar las capacidades individuales, ¿sí? Las capacidades individuales, y no promueve de la manera que lo debería hacer, ¿sí? El trabajo en equipo, el desarrollo de otro tipo de capacidades, como son las de integrar un grupo de trabajo interdisciplinario, por ejemplo, ¿sí? La educación actual también promueve que recitemos de memoria, ¿sí? Que podamos repetir un montón de información, pero bueno, poco, ¿sí? Poco y nada promueve el ser proactivos, el poder de tomar decisiones, ¿sí? La capacidad de crear, la creatividad también, en algunos casos muy venida a menos. Por otro lado, también la mayoría de los sistemas educativos, la educación actual, nos prepara para el trabajo, ¿sí? Que de hecho está ahí bien puesto de manifiesta este propósito, ¿sí? Este objetivo de la educación, de prepararnos para el trabajo, pero en realidad no nos enseña esta educación actual a generar nuestro propio trabajo, a generar empleo, a saber cómo responder al momento, incluso cuando perdemos un empleo o un trabajo. Así que bueno, con estas variantes, con estas cuestiones que fuimos nombrando, los sistemas educativos actuales, ¿sí? Muchos consideran que se están formando, o que estamos formando, o estamos formándonos, ¿sí? Siendo parte de los sistemas, como analfabetos emocionales, ¿sí? Y bueno, para responder a esa necesidad de alfabetizar emocionalmente, ¿sí? Ya sea por dentro de los sistemas formales de educación, ya sea por fuera, ¿sí? A través de canales de educación no formal también, es que aparece este concepto de habilidades sociales. Hace un tiempo apareció la idea o la denominación de habilidades blandas, ¿sí? Pero se fue de a poco corriendo, sacando esa denominación, ese concepto. ¿Y por qué? Porque justamente al empezar a conocer el desarrollo de nuestro cerebro también, ¿sí? Con los aportes que ha hecho la neurociencia, por ejemplo, o las neurociencias, nuestro cerebro se abre, ¿sí? Se abre a cuestiones que le llaman la atención. Y la palabra blanda deja ahí algo de no contundencia, ¿sí? Y eso al cerebro, entre comillas, no le gusta, ¿sí? El cerebro necesita cuestiones concretas. Entonces es como que se dejó de lado y ya no se habla casi de habilidades blandas. En su lugar se habla de esto, ¿sí? Habilidades sociales o competencias genéricas, o competencias personales, ¿sí? Podemos encontrar diferentes denominaciones, pero nos referimos básicamente a lo mismo, ¿sí? A este conjunto de conductas, de pensamientos, de emociones, de actitudes que son necesarias, ¿sí? Para poder relacionarnos con nosotros de manera efectiva, ¿sí? Por supuesto, estas competencias antes llamadas blandas, ¿sí? Competencias sociales, habilidades sociales o competencias genéricas o personales, ¿sí? Se contraponen a aquellas competencias o habilidades duras, ¿sí? Las que son netamente técnicas, por decirlo así. Aquellas habilidades duras lo que hacían eran formar o informar, sobre todo informar y despertar conocimiento, ¿sí? O informar o transmitir conocimientos, olvidándonos o dejando de lado pensar, sentir y hacer, que estamos continuamente hablando, ¿sí? Sobre todo desde el coaching ontológico, que es el que desarrollo, al que trabajo.
Entonces, ¿sí? Las habilidades sociales me sirven justamente para relacionarme con los demás de una manera más efectiva, ¿sí? De una manera donde pueda evitar la frustración mía y de los otros, donde pueda eliminar el malestar, ¿sí? Y donde, bueno, sea la satisfacción, ¿sí? Lo que me mueva y lo que me lleve a relacionarme con los demás, ¿sí? Básicamente, relacionarme con los demás implica comunicación, comunicación efectiva. Y sobre eso vamos a estar charlando, ¿sí? Y haciendo hincapié un poquito más adelante. Lo que buscamos al desarrollar las habilidades blandas, ¿sí? Al desarrollar las habilidades sociales, al desarrollar las competencias genéricas o personales, es encontrar un equilibrio, ¿sí? Un equilibrio de qué? De la forma en que me comunico, la forma en que me relaciono con los demás, ¿sí? A través de recursos emocionales, ¿sí? A través de recursos emocionales. Y ampliando ese tema, ¿sí? Podemos decir que los recursos emocionales son justamente la capacidad de reconocer, ¿sí? De aceptar y de responder a eso que siento, que cada uno siente, ¿sí? A ese sentir. La parte que hablamos desde el coaching, ¿sí? La emocionalidad, un componente o un dominio inmensamente poderoso, pero también delicado para desarrollarlo, ¿sí? La emocionalidad comprende no solamente las emociones, sino los estados de ánimos y los sentimientos. Para diferenciarlos un poquito, podemos decir que las emociones son eso que se genera a través de un disparador, ¿sí? Hay un catalizador, hay una acción, hay una cuestión externa que dispara en nosotros una emoción. Eso se enciende y se apaga, esa es una emoción. Un estado de ánimo podemos definirlo como algo más estable, ¿sí? Como algo que se prolonga en el tiempo, es como esa atmósfera en la que nos estamos moviendo, ¿sí? Y el sentimiento es sí eso que se manifiesta en un periodo un poco más largo de tiempo, ¿sí? Podríamos diferenciar eso de esa manera, perdón, la emoción, los estados de ánimos y los sentimientos, ¿sí? Entonces decíamos, los recursos emocionales son los necesarios para reconocer, ¿sí? Nuestro sentir, para aceptar eso que estamos sintiendo y para responder adecuadamente a eso que sentimos, ¿sí? Cada emoción, cada estado de ánimo, cada sentimiento nos invita, nos propone responder de una manera determinada. Entonces, si lo podemos hacer como sería más efectivo, ¿sí? De esa manera es que podemos responder de la mejor manera y podemos sobrellevar aquello que nos esté pasando, ¿sí? También desde el coaching decimos esto, no podemos elegir lo que nos pasa, pero sí podemos elegir qué hacemos con eso que nos pasa, ¿sí? Cómo responder, y cómo responder tiene que ver justamente con esto, con gestionar nuestra propia emocionalidad, la emoción, los estados de ánimos y los sentimientos. La relación con los demás, entonces, volvemos a esa cuestión y vamos a ver cómo lo ensamblamos con esto de las emociones. La relación con los demás, por supuesto, se hace a través de la comunicación, las diferentes formas, ¿sí? Las diferentes formas en que nos podemos comunicar, ¿sí? No solamente desde el lenguaje, ¿sí? Desde el lenguaje oral, sino también diferentes tipos de lenguaje como el gestual, ¿sí? Y a partir de lo que es la comunicación podemos plantear diferentes estilos comunicativos, básicamente 3, ¿sí? Se consideran que están presentes de una u otra manera o que prevalecen en uno u otro de los seres humanos, ¿sí? Un primer estilo es el estilo el inhibido o pasivo, ¿sí? En este caso a la persona, ¿sí? Al ser humano que se
que se, que se encuentra o que se desarrolla o que se expresa a través de este estilo, le cuesta decir no, evita el conflicto, evita la confrontación de ideas, ¿sí? No discute, no impone, ¿sí? Ni siquiera expresa a veces sus opiniones o sus ideas, ¿sí? Justamente para no generar esta confrontación, ¿sí? Es más complaciente, ¿sí? Para con los demás, justamente evitando los conflictos. Pone a los demás por delante y por encima de él o de ella, si hablamos de lo de ella, y bueno, los otros se sienten cómodos, ¿sí? Con su accionar, con su estar siendo, pero él mismo se siente incómodo. Un segundo estilo de comunicación, un segundo estilo comunicativo es agresivo, es justamente lo contrario, ¿sí? Lo opuesto. Es la persona que va al choque, que decimos que va al choque, ¿sí? No consideran demasiado las opiniones de los demás, intentan siempre prevalecer con sus ideas. Vamos a poner un poquito de música. Ahí que se cortó recién. Los teléfonos son increíbles para sacar fotos, para descargar apps, para tener esto. Ahí saltó el anuncio de la música. Bueno, decía, ¿no? El estilo agresivo es el opuesto al inhibido o al pasivo. Ellos se sienten cómodos, ¿sí? Porque están totalmente convencidos de que sus ideas, sus pensamientos, sus opiniones son las valederas, y a veces hasta menosprecian, dejan de lado y generan, ¿sí? Constantemente conflictos al contraponer sus ideas con las ideas o las opiniones de los demás. En este caso ellos se ponen por delante y por encima de los demás, ¿sí? Ellos están cómodos y hacen sentir a los demás incómodos. El tercer estilo, que es el que tiene que ver justamente con un intermedio, un equilibrio entre los dos anteriores, es el enfoque asertivo, ¿sí? El estilo de comunicación asertivo, donde las personas se ponen a la misma altura, ni por encima ni por debajo de los demás. Es el justo medio, el equilibrio. Pueden expresar sus ideas sin ofender, pueden criticar, ¿sí? Sin hacer daño, y también son capaces de recibir críticas de los demás. Evitan hacer daño a los demás y también evitan hacerse daño a sí mismos. En ese caso, bueno, todos se sienten cómodos con esa situación, con esa forma, ¿sí? Desde el coaching entonces, ¿sí? Desde el coaching ontológico, venimos hablando de estos tres dominios, ¿sí? Del lenguaje, del cuerpo y de la emoción. De esta manera es que con el coaching, con el desarrollo de las distinciones, ¿sí? Que propone el coaching, con el estilo de comunicación, con el estilo de liderazgo, con el estilo de aprendizaje que propone el coaching y el coaching ontológico en particular, es posible, ¿sí? Llegar a generar, llegar a desarrollar este tipo de habilidades, ¿sí? Este tipo de habilidades que tiene que ver justamente con una comunicación efectiva, con la posibilidad de coordinar tareas, con la posibilidad de ser parte de un equipo de trabajo, con la posibilidad de gestionar la propia emoción y también ayudar a otros a que gestionen sus emociones, ¿sí? La posibilidad de resolver conflictos, también de generar acuerdos, ¿sí? Y negociaciones. Cuestiones fundamentales, ¿sí? En este tiempo que estamos viviendo. Las habilidades sociales entonces, ¿sí? Nos van a ayudar a tener una mejor relación con los demás, ¿sí? Los demás
ya sean los mismos propios de los mismos miembros de la familia, si somos empleados, ¿sí? con nuestros jefes y también con las personas a las que nos tengamos que estar comunicando, como clientes, proveedores, ¿sí? Si somos emprendedores, también con nuestra propia gente, con nuestros empleados, con nuestros capacitadores. Si formamos parte de algún equipo de educadores o de facilitadores en alguna instancia de aprendizaje, la posibilidad de comunicarnos, de usar este estilo asertivo de comunicación, ¿sí? Donde podamos ponernos a la altura de las personas a las que queremos transmitir y queremos que se generen aprendizajes y conocimientos. Si somos gerentes, si somos dirigentes, si somos dueños de empresa, también la posibilidad de comunicarnos de mejor manera con todos los actores de nuestra empresa, ¿sí? Es bien amplio. Las habilidades sociales, ¿sí? Nos van a servir a nosotros y también van a servir a los demás, ¿sí? Cuando pongamos en práctica estas cuestiones que hayamos aprendido, estos pensamientos, estas conductas, estos conocimientos, estas habilidades, ¿sí? Van a mejorar de manera significativa los resultados, ¿sí? Los resultados que esté buscando, desde la parte emocional, desde la parte física, desde la parte cognitiva, ¿sí? Seguramente los resultados que logremos van a ser mucho mayores, van a ser mucho mejores, en búsqueda de nuestra mejor versión, como lo repetimos a menudo. Consideramos que es totalmente necesario, ¿sí? El desarrollo de este tipo de habilidades para el mundo en que nos movemos. Como vimos, el sistema educativo formal, tradicional, no da muchas respuestas a esta necesidad. Es por eso que otros sistemas, otras formas de educación, a través de otros procesos diferentes de enseñanza-aprendizaje, es que se pueden llegar a adquirir estas habilidades para después ponerlas de manifiesto en nuestro pensar, sentir y hacer. Entre ellos, ¿sí? Y es por eso que también estoy haciendo esta presentación, este encuentro web, es para contarles que a través de un curso que estamos lanzando, ¿sí? Ahora en octubre, vamos a estar desarrollando y vamos a estar trabajando fuertemente para conocer, para aprender, pero también para poder aplicar y poner en juego estas habilidades sociales, estas que tienen que ver con lo que decía anteriormente, ¿no? Con la comunicación efectiva, con la resolución de conflictos, con la posibilidad de generar acuerdos y negociación, y sobre todo con gestionar la propia emocionalidad. El curso se llama Introducción al Coaching y al Liderazgo, ¿sí? Va a tener una duración de 2 meses y bueno, va a estar la posibilidad de realizarlo tanto en forma presencial como a distancia. Al que le interese, ¿sí? Tiene mis canales de comunicación, ya sea vía Facebook, vía WhatsApp, o por correo, o entrando a mi página, ¿sí? En la página web luchovelo.com, donde vamos a estar explayándonos sobre los contenidos, sobre la modalidad y sobre todas las características que va a tener esta instancia, ¿sí? Lo fundamental es reconocer, ¿sí? Reconocer que hay habilidades sociales que necesitamos desarrollar, ¿sí? Habilidades que son difíciles de adquirir si no nos lo proponemos, ¿sí?
Hay gente que ya viene, ¿sí? Y esto es una realidad. Hay personas que ya vienen con habilidades innatas, ¿sí? Pero siempre es bueno ver herramientas, ¿sí? Otros medios, otras estrategias también como para facilitar a otros, ¿sí? la adquisición de esas habilidades. En esto, ¿sí? Hace hincapié el curso que te mencionaba recién, Introducción al Coaching y al Liderazgo, donde vamos a ver justamente cuestiones relacionadas al coaching, a la forma específica de ver el mundo, ¿sí? Que es una forma particular, única y irrepetible de ser y estar en el mundo. Desde ahí partimos, ¿sí? Desde una de esas premisas partimos, como cada uno es y está en el mundo y como cada uno puede influir, ¿sí? En la experiencia de los demás con su estar siendo. Y ahí viene, cuando hablamos de influencia, ahí viene el liderazgo. Por eso es que combinamos en esta propuesta de aprendizaje del curso Introducción al Coaching en el Liderazgo, las habilidades sociales como contenido fundamental y transversal, ¿sí? Espero no haberte mareado, ¿sí? Espero haberte aportado, ¿sí? Un poquito de, de esto que es necesario, de que desde muchas corrientes venimos considerando como necesario, y bueno, siempre buscando que la mayor cantidad de personas, ¿sí? Desarrollen su máximo potencial, que la mayor cantidad de personas encuentren la felicidad, la dicha, ¿sí? La superación, el logro. De esa manera, ¿sí? Si cada uno puede ser feliz, si cada uno puede lograr su mejor versión, todo el mundo, iniciando por su propio contexto, por su contexto cercano, va a empezar a mejorar, ¿sí? Y cuando logremos esa mejora individual, ¿sí? Después logramos una mejora colectiva y ojalá en algún momento lograr una mejora para todos, ¿sí? Soy Lucho Velo, coach profesional, y quiero y puedo ayudarte a encontrar tu mejor versión. Gracias por estar ahí.